La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas para todos. Aquí estamos nuevamente en La Espada de Damocles. Quien les habla, Pablo Veloso. Y vamos a comenzar hoy una saga, quién sabe cuán larga, abordando la temática de los ejercicios espirituales de nada menos que San Ignacio de Loyola. ¿Por qué nos metemos con este tema? ¿Por qué nos interesa o por qué me interesa San Ignacio de Loyola? Bueno, así como en la India, por ejemplo, hay aquello llamado sadhana, práctica espiritual, es decir, un sistema, algo sistemático que nos lleva del punto A al punto B, digamos, ¿no? Que nos permite, mediante la implementación de sus presupuestos y de sus postulados, llegar a un resultado. ¿Cuál es ese resultado? En el caso de estas tradiciones profundas, bueno, la realización del ser, lo que diríamos en términos cristianos, conocer a Dios o acercarnos a Dios. Entonces uno dice, bueno, en Oriente lo tenemos a Patanjali con el Yoga Sutra, tenemos, no sé, por otro lado a Lao Tse con su Tao Te Ching y su Tao, y que es un camino en sí. Luego tenemos, no sé, los sufis dentro del Islam que nos proponen un camino también de entrega a Allah, los judíos cabalistas, ¿no? Con sus prácticas también. Y uno dice, bueno, ¿y aquí en Occidente, dentro de lo cristiano, qué tenemos? Bueno, tenemos los ejercicios espirituales de San Ignacio, porque si bien hay un contacto con la metafísica directamente como la teología negativa de Dionisio Areopagita, o tenemos Meister Eckhart, el gran dominico alemán de la escuela renana, que nos aportan la posibilidad de ir directo a aquello, tocar a lo divino, conectarnos con lo que Wittgenstein diría, aquello de lo que no se puede hablar, es mejor guardar silencio. Aquello, ¿no? El misterio, el silencio. Sin embargo, el mismo Dionisio Areopagita, que fue, digamos, la piedra de fundamento de toda la filosofía cristiana, algunos consideran que es la escuela neoplatónica la que a través de él
como un caballo de Troya, se insufló en el cristianismo para bien, porque fue lo que permitió darle al cristianismo una base, un fundamento filosófico para poder no solo estructurarse, sino discutir y polemizar con otras doctrinas. Y así los primeros cristianos provenían de ese trasfondo y usaron realmente esta sabiduría griega con el fin de estructurar su cristianismo. Caso, por ejemplo, de Gregorio de Nisa, Orígenes y tantos otros por el estilo. Pero bueno, también dentro de la teología mística de Dionisio Areopagita hay otra parte de su escrito que se llama de los nombres divinos, por ejemplo, donde se empieza a ofrecer una especie de escalonada clasificación de todo lo que existe desde Dios hasta el hombre. Y esta clasificación es generar una escalera. Y cuando uno genera una escalera, una escala, por ejemplo, esto está arriba de aquello, es trazar un camino, trazar un recorrido, ¿no? Desde lo divino absoluto hasta el hombre. Así cuando se genera este camino, como hace por ejemplo la filosofía Samkhya en la India, que significa justamente eso, enumeración, se está generando huellas. Esas huellas pueden alejarnos o acercarnos a la fuente. Entonces, pido disculpas si se está oyendo mi vecina que habla por teléfono a muy alto volumen. No sé si se llega a escuchar por el micrófono. Si lo hace, es eso, es la vecina charlando, vaya a saber con quién, de una manera muy vehemente y a alto volumen. Entonces decimos que en Occidente, ¿qué tenemos? Bueno, los ejercicios espirituales de San Ignacio son un ejemplo clarísimo. No es que él sea el generador de los ejercicios. Antes de estos ejercicios había otros ya preexistentes de un monje llamado García de Cisneros, que a su vez lo habrá tomado también de otra fuente o de otras fuentes. Y este García de Cisneros escribió un tratado, ahora no recuerdo exactamente su nombre, pero algo así como también de los ejercicios, no sé, espirituales. Y detalla un progresivo caminar, pero de manera práctica, hacia lo divino. Entonces, ¿qué propone Ignacio de Loyola? Y ahora vamos a conocer un poco de su biografía también. Bueno, nos propone una serie de ejercicios concretos, similar a lo que uno haría en una sesión de meditación hindú, solo que en términos cristianos. Y al principio puede que obviamente nos choque su terminología, que es una terminología de palabras como pecado, Dios, la Santísima Virgen y demás. Sin embargo, hay que saber ir un poco más allá de eso y descubrir su esencia, la sustancia, lo que subyace detrás de eso, ¿no es cierto? Cuando nosotros nos acercamos no sé, al budismo tibetano y nos hablan de la Tara verde y de la Tara blanca y del Buda del norte y el Buda del sur y cantamos los mantras de cada uno, resulta que nos parece lo más normal del mundo y no nos ponemos a pensar toda la connotación que eso tiene porque no pertenecemos a esa cultura. Entonces no nos choca. Quizás si hubiéramos sido criados en un ambiente tibetano, a la hora de tener que encontrarnos con estas escrituras, puede que nos reviva ciertas experiencias, algunas quizá no tan felices, y nos choque. Pero bueno, el hecho de que sea oriental tiene la ventaja de que como no lo somos, no nos choca. Y esto sí. Entonces, la propuesta es, siendo que puede que nos choque, igualmente pertenece a nuestra cultura. Y si pertenece a nuestra cultura, es más fácilmente aprehensible. Es decir, esto lo podemos agarrar con la mano más fácilmente, porque habla nuestro lenguaje. Que nos choque, nos puede chocar. Podemos hacer el ejercicio de ir más allá y captar la esencia de esto, e inclusive verlo en paralelo con otras culturas para notar la profundidad realmente que tiene y a qué está apuntando, ¿no? Para contextualizarlo un poco mejor. Así que estos ejercicios están hechos para ser practicados durante un tiempo determinado que ahora vamos a ver. Vamos a ver primero algo de la biografía de Ignacio de Loyola. ¿Quién es?
Está relacionado con el tema de los jesuitas. Es el fundador de los famosos jesuitas, de la Compañía de Jesús, que hoy en día tiene tanta mala prensa con todo el tema de los reptilianos, que hay gente que dice que los jesuitas son reptilianos y demás. Pero bueno, más allá de eso, más allá de esas opiniones, Ignacio de Loyola, que era vasco, nació el 23 de octubre de 1491 en Roma y murió el 31 de julio en 1556. No, perdón, claro, nació, qué tonto, nació en Loyola, por eso era vasco. Y murió en Roma, ahora sí, ahora sí. Si no, no me cuadraba, digo, ¿cómo que nació en Roma si era vasco? Bueno, vasco, se llamaba Iñaki. Fue un militar, hace poco vi una película que quizá no tiene una perfección cinematográfica muy buena, pero representa muy bien la vida de él y de una manera muy, muy intensa, porque fue un hombre, como le pasó a San Francisco de Asís, que tuvo un encuentro con la contradicción de la vida, con esas crisis que se dan, ¿no? Tal como le pasó a San Francisco de Asís, y tuvo un vuelco en su vida. Un vuelco que no le resultó demasiado productivo socialmente. De hecho, se convirtió básicamente en un despojo, en un paria, porque al igual que Francisco, no es que San Francisco se hizo monje, digamos monje benedictino, que le hubiera ido bien. No, vio que San Francisco tuvo un llamado propio, entonces quiso hacer un camino propio y lo despreciaba todo el mundo. O sea, no lo querían ni sus antiguos compañeros porque había abandonado la juerga, no lo querían los pobres porque él era hijo de rico, era hijo de un comerciante, ¿se acuerda? De telas. A San Ignacio le pasó exactamente lo mismo. Cuando él quiso hacer este vuelco, sus compañeros, que eran nobles y militares en este caso, lo despreciaban, porque ¿qué estás haciendo? Estás traicionando a la familia. Los propios pobres no lo querían porque lo miraban como que este es el hijo rico, ¿qué hace acá? Este es el gran señor de Loyola, ¿qué hace acá? Y por otro lado, igual que San Francisco, no lo querían tampoco los religiosos, porque los religiosos lo veían como un tipo peligroso, tanto a Francisco como a Ignacio, porque eran gente que funcionaban en paralelo, estaban ahí a la vera, al borde del camino, es decir, no estaban siguiendo las vías habituales. Ninguno de los dos entró, como digo, a un monasterio determinado, a seguir reglas. No, al revés. Cada uno de ellos hizo un camino propio. Entonces, todo lo que es eclesial o eclesiástico no lo querían, a ninguno de los dos los querían, porque podían tener ideas propias, raras, heréticas. De hecho, a Francisco y a Ignacio, a los dos, se los miró con lupa porque podían ser herejes y estar inspirados por el diablo. Entonces, fue todo un tema dificilísimo para ambos. Las dos historias se parecen mucho, pero son las historias de dos personas que se animaron se animaron a dar el salto, ¿no? En lugar de cuando uno siente ese llamado de cambiar la vida, revolucionarlo todo, tirar todo por la borda, uno tiene dos opciones. O tira lo anterior por la borda y se sube a otro barco, con lo cual no cambió demasiado la cosa, o tira todo por la borda y se queda esperando. Eso es lo que hicieron estas dos personas, y por eso es meritoria su vida. Entonces, dice, fue un militar y luego religioso español, surgido como un líder religioso durante la Contrarreforma. La Contrarreforma fue el periodo que sucedió a la Reforma Luterana. Después de la Reforma de Lutero vino, la Iglesia intentó recuperar terreno mediante básicamente la actitud agresiva primero. Hoy en día ya lo hace a través de adaptaciones, como en el Concilio Vaticano II, que empezó a cambiar esto de que antes la misa se daba de espaldas, ahora se da de frente, antes era en latín, ahora es en el idioma vernáculo, antes se cantaban canciones en gregoriano y en latín, ahora se cantan canciones de cada lugar, antes los curas y monjas andaban con sus hábitos, ahora no es obligación, uno ve curas y monjas vestidos de persona común, así que hoy en día la Contrarreforma, el recuperar terreno, se hace a través de la adaptación. Antes, al principio, la reacción fue vamos a matar a todos los protestantes.
Su devoción a la Iglesia Católica se caracterizó por la obediencia absoluta al Papa, cosa que compartió también Bacon Francisco, fundador de la Compañía de Jesús, de la que fue el primer general. ¿Por qué se llamaba Compañía de Jesús? La organización que él fue armando con sus seguidores. Sencillamente porque él era militar. Si hubiera sido peluquero, no sé, se hubiera llamado la agrupación de estética. Pero bueno, Compañía de Jesús. Él le dio todo este perfil militar, de la que fue primer general. La misma prosperó al punto que contaba con más de 1000 miembros en más de 100 casas. Pero planteado así parece fácil, pero fue muy difícil. En su mayoría colegios y casas de formación repartidas en 12 provincias al momento de su muerte. Sus ejercicios espirituales, que es en lo que nos vamos a centrar, publicados en 1548, ejercieron una influencia proverbial en la espiritualidad posterior como herramienta de discernimiento. El metodista Ches Lyman Hurlbut consideró a Ignacio de Loyola como una de las personalidades más notables e influyentes del siglo XVI. La Iglesia Católica lo canonizó, lo hizo santo, en 1622 y Pío XII lo declaró patrono de los ejercicios espirituales en 1922. Vamos a ver ahora algo de los ejercicios espirituales y ya nos metemos con ellos. A ver, los ejercicios espirituales, ¿qué son? Yo le cuento algo así por arriba antes de que nos introduzca acá este texto, que en realidad es de la Wikipedia, y luego nos vamos a meter con el texto en sí, que son los ejercicios espirituales. Le cuento esto. Ignacio, en sus idas y vueltas, fue en un momento a dar a una cueva en Manresa, en una zona ahí en Cataluña. Y se quedó ahí durante varios meses. En esos meses tuvo visiones y entre las visiones que tuvo visiones de un ser medio serpentino, con forma de serpiente. Y todo esto se le fue revelando durante ese tiempo. Así que cuando él, imagínese, le contaba a los religiosos que había visto lo que había visto, más de uno pensaba, o casi todos, este fue el diablo. O sea, si tiene forma de serpiente es el diablo. Y sabemos hoy en día, con la ayuda de la psicología profunda, que este tipo de visiones, este tipo de cosa reptiliana, reptiloide, tiene que ver con estratos muy básicos del ser humano. Cuando uno tiene visiones de dragones, de serpientes, monstruos marinos como el Behemoth, por ejemplo, y el Leviatán del Antiguo Testamento, está básicamente tocando partes muy profundas de lo inconsciente. Entonces, muy probablemente lo que tuvo él en ese momento, ayudado por, no sé, el ayuno, la tensión nerviosa, sus ganas de comprender, su apertura, todo eso habrá convergido en generar un brote, lo que llamamos quizá un brote psicótico, un brote de lo psicoide, de lo que está ahí hundido en lo profundo. Hoy en día uno tiene ese brote psicótico y siente que Dios le habla y a uno lo medican y lo mandan al hospital. Pero en esa época podía pasar dos cosas, o que te validaran que te había hablado Dios y eras un santo, o que te dijeran que había sido el opuesto, el demonio, y te mandaran a la Inquisición o te mandaran directamente a la muerte, ¿no? Por ser un poseído. Entonces, después de todo, esta posibilidad de validación estaba, cosa que no está hoy en día. Entonces, él probablemente todo esto lo vivenció desde ese trasfondo, aunque no nos tenemos que olvidar que cuando él estuvo ahí se sabe que trabó relación con cierto monje que era de esa zona y por lo tanto conocía los ejercicios espirituales de García de Cisneros, que se habían escrito o publicado 30 años antes y que la gente de esa zona utilizaba. Por lo tanto, él se entiende que los conocía también, los aprendió y seguramente un poco influenciado por García de Cisneros y otro poco por estas visiones, estructuró estos ejercicios espirituales. ¿Qué son entonces? Vamos a ver qué nos dice acá la amiga Wikipedia. Los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola son meditaciones, oraciones y ejercicios mentales.
o sea, un sadhana. El libro está disponible en varios formatos, diseñados para ser realizados por un periodo de 28 a 30 días. O sea, está armado más o menos en 4 semanas, como para que uno haga esto durante un mes. Sin embargo, hay muchas opciones que uno puede adaptar esto a tiempos más cortos o tomar fragmentos y trabajarlos en cualquier momento, pero idealmente, ahora vamos a ver, está hecho para hacer en un mes. El libro tiene aproximadamente 200 páginas y han sido escritos con la intención de aumentar la experiencia personal de la fe católica. El mismo San Ignacio los define así: por este nombre se entiende todo modo de examinar la conciencia, de meditar, de razonar, de contemplar. Está refiriéndose al nombre ejercicios espirituales, todo modo de preparar y disponer el alma para quitar todas las afecciones desordenadas, apegos, egoísmos, etc., con el fin de buscar y hallar la voluntad divina. O sea, ¿cuál es el fin de estos ejercicios? Primero, aclarar, que uno pueda ver lo que te está pasando, lo que está pasando ahí a nivel no solo consciente, sino inconsciente. Cuando uno empieza a ver todo esto, lo que está viendo es el discurrir, ¿no? el moverse, el devenir de las cosas. Por lo tanto, está conociendo su inconsciente o lo inconsciente. Está conociendo, en términos teológicos, la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué me parecen tan importantes estos ejercicios? Porque fíjese este hecho. Normalmente uno, si yo le pregunto a usted, ¿qué hizo de bonito en el día y qué hizo de perjudicial para los otros, ¿no? O de inarmónico? Se lo pregunto al final del día y usted me va a intentar hacer un recuento acordándose de lo que hizo y quizás se acuerde de 2, 3 cosas a lo largo del día. Y son así como abuelo de pájaro. Son 2, 3 que le impactaron y le quedaron grabadas. Punto. Normalmente, en nuestra vida cotidiana, no hacemos nunca una reflexión. Solamente actuamos y hablamos. Entonces somos grandes relatores. Yo me encuentro por la calle con alguien y ¿qué tal? Bien, ¿qué estás haciendo? Y le cuento, no, ahora estoy trabajando tal cosa, estoy por hacer tal otra, ayer hice, y mañana, y tú, y yo, y nos contamos mutuamente cosas. Es un relato alternado, ¿no? Que a veces ni siquiera se transforma en diálogo, es simplemente una alternancia que cuando el otro hace un silencio uno mete el propio relato. Y así estamos hasta luego, nos despedimos. Entonces, no hay pregunta, ni pregunta hacia el otro de ¿por qué hiciste eso que me contás? ¿No? O ¿para qué? Y tampoco hay hacia uno mismo. Normalmente no lo hay, ¿no? Entonces estoy enojado con fulano porque fulano me dijo no sé qué, es un tarado y bla, bla, bla. Y la pregunta es, ¿por qué te estás enojando de esa manera con fulano? Sí, porque me hizo, sí, pero ¿por qué te enoja que haya hecho eso? Eso nunca lo preguntamos. Siempre preguntamos, ¿qué hizo fulano? Y tal cosa, claro, hizo eso, a mí también me pasó. Y uno cuenta la suya. Entonces, nunca nos hacemos preguntas. Decía Jung que en los evangelios Jesús no se hace preguntas nunca. Solamente una sola vez en los evangelios canónicos se hace una pregunta, duda, se cuestiona, que es cuando dice, Dios mío, ¿por qué me abandonaste en la cruz? Ahí se pregunta, ¿por qué pasa esto? Pero en todos los evangelios, en todo el recorrido de los evangelios, en ningún momento Jesús dice, estaré bien haciendo esto, convendrá que vaya o que no vaya, deberé nombrar más discípulos o menos. No duda, Él es seguro de sí mismo. Normalmente funcionamos así, no dudamos. Y cuando dudamos, nos parece signo de debilidad cuando nos hacemos preguntas. Por eso nos molesta que Jesús se haya hecho esa pregunta en la cruz, ¿no? Quizá también dudó en el Getsemaní cuando dijo, Padre, si puedes aparta de mí este cáliz, pero ni siquiera ahí era una duda verdaderamente, era un poco de miedo. Pero en la cruz ahí sí dudó, ahí se preguntó, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué pasa esto? Entonces, lo que nos propone San Ignacio a través de visualizaciones, diálogos interiores, que él llama coloquios, diálogos interiores, nos propone dialogar con
Dios, ¿no? Poner la figura de Dios, o Jesús, o la Virgen, o ciertos ángeles, lo que corresponda en cada momento, ¿no? Y dialogar. Inclusive nos propone reproducir ambientes. Si estamos, no sé, reproduciendo el nacimiento de Cristo o la última cena o lo que fuera, hay que reproducir las casitas, ¿no? Todo, visualmente, ¿no? Con la mirada interior. Auditivamente, él dice todo, auditivamente, olores y sabores, todo tiene que estar. Lo cual se parece muchísimo a la imaginación alquímica o a la imaginación activa de Jung, ¿no? A la visualización creativa o a la imaginación activa. Que si se acuerda, la imaginación activa es esta propuesta que Jung sugiere, que consiste en hacer silencio interior, generar un ambiente a veces, por ejemplo, no sé, imaginarse a uno, no sé, junto a un río y con árboles, imaginarse un escenario, crearlo y luego esperar a ver qué pasa. Y si aparece, no sé, un pajarito, ver qué hace y dialogar con el pajarito, preguntarle, pajarito, ¿qué haces acá en mi visualización o en esta imaginación? O ¿por qué me pasa lo que me pasa? Eso es lo que llama Ignacio coloquio, diálogo, coloquio. Entonces, San Ignacio nos propone que hagamos este coloquio con la figura de Cristo. Obviamente esto es un marco cristiano, pero en el fondo está proponiendo que dialoguemos con nosotros. Entonces acá empezamos a entender por qué se entiende que los ejercicios espirituales te permiten discernir tu vocación. O sea, ¿qué quiere Dios? ¿Que cambies de trabajo o que sigas? ¿Que te cases o que te quedes soltero? ¿Que esta es la persona adecuada o es esta otra? No sé, o que estudies esta carrera o aquella otra. ¿Cómo podemos definir algo así si somos solamente relatores? Al ser relatores, no tenemos ni idea de qué queremos, sencillamente porque nunca nos hicimos preguntas. O sea, no hay reflexión, no te reflejas en nada, no te ves. Entonces, el hacerse preguntas es una forma de reflejarse. Y, tal como yo le decía, si yo le pregunto al final del día qué hizo de bonito y positivo y qué hizo de inarmónico y negativo, probablemente casi ni se acuerde. Entonces, lo que propone Ignacio con todo este tema de examinar los pecados, que nos suena siempre tan negativo, examinar los pecados, te está diciendo, examina lo que haces. Lleva una cuenta de lo que haces. Y ahora vamos a ver de qué manera sistemática lo propone, que te obliga a verte. Cuando uno hace un recuento de sus pecados en todo el día, es increíble cómo uno empieza a descubrirse, a verse reflejado en ese análisis y básicamente a empezar a conocerse. Hasta ese momento no te conocías. Uno piensa, abuelo de pájaro piensa, sí, fue un día bonito. No, pero pasaron miles de cosas. No, estoy triste, pero mírate bien en lo profundo, a ver si realmente, qué tipo de tristeza, cuándo empezó. Bueno, toda esa ejercitación no la utilizamos. Por eso un sadhana, un camino como este, nos permite recuperar esa cualidad. Y en ese sentido es fantástico. Dice la metodología. Idealmente estos ejercicios fueron designados para realizarse en un retiro apartado, durante el cual aquellos que realicen los ejercicios no tuviesen ningún tipo de distracción. Fueron diseñados también de manera que fuesen realizados bajo la dirección de un director espiritual. San Ignacio habla siempre del que da los ejercicios. O sea que estos ejercicios están hechos para hacerlos en apartado, o sea, cortar la rutina y meterse con los ejercicios para poder concentrarse realmente y con la guía de alguien, como si fuera en la India el gurú. La meta principal aparenta el haber sido usados como parte del programa de noviciado de la orden. O sea, esto estaba originalmente hecho para los novicios, los aspirantes a monje, ¿no? Monjes o frailes. Como tal, son requeridos como parte del primer año de noviciado. Ulteriormente, otros católicos han realizado los ejercicios. O sea, luego esto pasó a ser masivo. Gustó, resultó útil y la gente entonces dijo, yo también quiero hacerlo, aunque no sea aspirante a monje.
Entre los ejercicios, las instrucciones diarias incluyen pláticas varias veces acerca de la naturaleza del mundo, psicología humana, como la interpretaba Ignacio, y la relación del hombre con Dios. O sea que durante estos retiros, que son de completo silencio, hay ciertos momentos donde se imparte como unas especies de nociones de estas cosas por parte del director espiritual. Durante cada día de los ejercicios, un participante típico de los retiros podría leer 2 o 3 páginas de estas instrucciones, de las que vamos a usar ahora, que es el libro de los ejercicios, y luego meditar sobre su significado y cómo lo podría aplicar a su vida personal. Luego comenta a su director espiritual qué significado tuvieron para él o ella estas instrucciones. Una característica importante de los ejercicios es la obligatoriedad de guardar silencio durante los mismos. Es decir, al levantarse por la mañana, al vestirse, durante los alimentos, en los recesos, antes de dormir, exceptuando, o sea, solamente en los momentos en que se discute la reflexión acerca de una conferencia o de algún texto bíblico. O sea que si el que guía está dando una conferencia, una charla de estos temas, ahí puede haber una interacción. Dice, de manera colectiva o entre todos los asistentes. Las conversaciones privadas no son permitidas, a menos que sean con el director espiritual, con pocas excepciones. Es decir, normalmente no conviene andar ni conversando mucho con el director espiritual, porque si no uno se distrae, ni tampoco, obviamente, con el compañero. No se puede. El motivo de esta práctica de silencio es obligar a la persona a realizar una introspección de las experiencias que está viviendo en el ejercicio, para que las medite a profundidad. A la experiencia de vivir estos momentos de silencio en meditación continua también se los llama desiertos. Acuérdese que la palabra eremita venía de eremos, que significa, eremos, que significa desierto en griego. Por lo tanto, el eremita es el que va al desierto. Y en los primeros siglos del cristianismo, irse al desierto significaba alejarse del lío de Roma, de la corrupción de Roma, de los excesos, y poder encontrar un lugar de reflexión, de reposo, de vida interior, de profundidad. Aunque los ejercicios están diseñados para durar un mes, existen versiones más cortas, 3, 7 o 15 días, destinadas a los católicos laicos u a otras personas interesadas en hacer estos ejercicios. Vamos a ver algún detalle histórico. Dice, las enseñanzas extraídas de los ejercicios aparentan reflejar las ideas católicas del siglo XVI, durante el cual fueron escritos. Por eso digo, tienen tintes, inclusive están escritas si usted busca una versión original, como en este caso tengo yo, es en castellano antiguo, digamos. O sea que le va a parecer que tiene faltas de ortografía, maneras de redacción rarísimas, por momentos cuesta la lectura, y en realidad es porque es como escribía también Teresa de Ávila o San Juan de la Cruz. Estas enseñanzas incluyen apoyo a las cruzadas, oraciones a María, absoluta obediencia a sus superiores, una motivación misionera muy profunda, un vehemente deseo de defender el cristianismo católico de las ideas de la Reforma protestante y de la expansión imperialista de los árabes que amenazaban al catolicismo. O sea, todo eso lo vamos a encontrar aquí y tenemos que saber que es porque era propio de esa época. En esa época se hablaba de estos temas. Hoy en día nos parece, no vamos a estar pensando en las cruzadas, por ejemplo. Sin embargo, ahí es donde tenemos que hacer un tamizado, porque si no uno se queda pegado con la cruzada y no tiene nada que ver con lo actual. Hago un paréntesis y le recuerdo, nuestro programa, La Espada de Damocles, carece de sustento económico externo. Por lo tanto, si quiere colaborar con el programa, puede hacerlo escribiéndome a pablojorgeveloso@gmail.com y le pasaré el número de cuenta, el enlace de la cuenta de PayPal o de banco también, según viva dentro o fuera de España. Mediante ese medio podrá colaborar con un aporte que puede ser mínimo, supermínimo, grande, grandísimo, lo que usted quiera.
todo va a servir porque es para justamente la adquisición de bibliografía para el programa y también de elementos como memorias y otras cosas que siempre hacen falta para el trabajo con la parte más electrónica. Y desde ya, muchísimas gracias por ello. Ahora el punto de vista espiritual de los ejercicios. Los ejercicios están basados en las experiencias propias de su autor, que es nuestro amigo Iñaki. Esencialmente en las vividas durante los 10 meses que estuvo viviendo en Manresa, como un eremita. Acuérdese que ahí yo le conté que estuvo unos meses, fueron 10 meses en Manresa como un eremita. Vamos a buscar aquí Manresa y le cuento un poco. Dice, es una ciudad o municipio español, capital de la comarca del Bages, o Bages, en la provincia de Barcelona. Ahí es donde estuvo nuestro amigo aquí Iñaki. Espere que busco la parte que se me había ido. Aquí. Vivió como eremita. Incluyen consideraciones acerca de la humildad, el altruismo por el bien de la vida religiosa, reflexiones sobre la tendencia propia de caer en pecado, la visión de que el alma humana está continuamente guiada en dos direcciones, hacia la santidad y hacia el pecado, y es consistente con la teología católica. Los ejercicios hacen numerosas referencias a la creencia que el propósito más alto del hombre es glorificar a Dios y no a sí mismo, y así. Luego dice, en la actualidad los ejercicios espirituales son todavía una parte integral del periodo de entrenamiento del noviciado, de la parte de la orden religiosa de los miembros de la Compañía de Jesús, de los jesuitas. Además, muchos programas de trabajo jesuitas en todo el mundo ofrecen retiros al público en general en los cuales se emplean los ejercicios. Hoy en día se hacen ya de manera moderna, hasta por internet, pero esto es porque el propio Ignacio, no es que habló de internet obviamente, pero tenía como una especie de idea de que como que el fin justifica los medios, como diciendo, si queremos que esto le haga bien a todos, no importa si usemos una cosa como lo que sería equivalente hoy a internet, mientras haga bien a la gente. Así que vamos a ir aquí directamente a la primera semana, porque yo tengo aquí, le digo la versión, a ver si se llaman los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, pero a ver si hay alguna. No pone ni quién armó esta edición, pero es simplemente, hay muchos libros en venta que va a ver que son simplemente los ejercicios, sin comentarios de ningún tipo. Es lo que escribió el propio Ignacio. Mientras que hay una bibliografía, pero infinita, acerca de los ejercicios. Entonces son a veces religiosos que van comentándolos, hay aplicaciones a la vida cotidiana, hay miles de abordajes, inclusive hay un libro que tengo que es Jung e Ignacio de Loyola, escrito por un religioso que, si no me equivoco, es jesuita, y ha hecho justamente un paralelo, ya que muchos religiosos hoy en día gustan de las ideas junguianas, como por ejemplo Ansel Gron, el famoso benedictino alemán, que es casi como un bestseller en libros religiosos, y bueno, y también este hombre, que ahora no lo tengo a mano para decirle el autor, pero que ha escrito esta comparación. Vamos a meternos directamente con la primera semana, porque como le digo, el libro comienza, los ejercicios comienzan con unas anotaciones que sirven para que uno entienda más o menos la estructura y hay algunos consejos tanto para el que los lleva adelante como para el que los tiene que ir guiando. Pero para no hacerlo muy largo, nos vamos a meter en la primera semana, donde Ignacio nos presenta antes que todo el principio y fundamento, que es un parrafito súper pequeño, pero que engloba un montón de la cosmovisión del propio Ignacio. Dice así: el hombre es criado, fíjese el léxico, criado. Es creado sería para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Entonces, primero que todo, ya postula la idea de que es como una cosmología, es que el hombre, el ser humano, usted, yo, el fin, el telos de la vida es remitirnos a la totalidad, ¿no? Considerarnos, concebirnos como una parte integrante de algo más grande.
la psicología de Jung diría reconocer el eje ego-sí mismo, ¿no? Es decir, reconocer ese puente que conecta o reconstruir ese puente que conecta a nuestra vida cotidiana y lo que concebimos como yo y lo inconsciente, ¿no? Lo arquetipal, el inconsciente colectivo, el mundo de los arquetipos, el mundo de las formas, diría Platón. Em, o sea, lo de dentro de la caverna con lo de fuera de la caverna, en la alegoría platónica, tiene que volver a enlazarse, tiene que volver a conectarse. Entonces, de la misma manera nos dice aquí Ignacio, dice, el hombre es criado para alabar, o sea, reconocer esa grandeza, porque uno de los pecados más grandes que los griegos proclamaban era el ibris, ¿no? El ibris era el pecado de soberbia, de creerse yo lo puedo todo, ¿no? No hay nada más grande que yo, lo inconsciente no existe, ¿no? Esa idea. em, Todo lo puedo yo mensurar y si no lo conozco hoy lo conoceré mañana, que es la afirmación positivista, por ejemplo, de la ciencia. Por otro lado, dice hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Alabar, hacer reverencia y servir. Si lo quitamos de esa connotación de alabar y hacer reverencia como de sujeción a un gran Señor que me pone el pie en la cabeza, si lo quitamos de eso y lo llevamos a un nivel más profundo, alabar, hacer reverencia y servir tiene que ver con remitir mi vida ya no solo a mi vida y mis cosas, porque he descubierto que no controlo un montón de cosas, sino que hay algo que me contiene a mí. Ese algo usted lo puede llamar la vida, la naturaleza, Dios, el silencio, el nombre que le quiera poner. Bueno, Ignacio nos dice que eso es conectarse, reconectarse con eso es la esencia de la vida, dice. O sea, para eso es creado el hombre. No te crean, o sea, no existimos para que la pases bien. Somos los ojos que están creados para mirar a la propia naturaleza. Somos los ojos que la naturaleza necesita para verse a sí misma y reconocerse. Pongámoslo así metafóricamente. Cambia la naturaleza por la palabra Dios y somos los ojos destinados a mirar a Dios. Como diría Eti Gilesum, somos creados para ayudar a Dios. Y mediante esto, dice, salvar su ánima. El ánima es el alma, ¿no? Salvar su ánima. Y las otras cosas sobre la haz de la tierra, sobre la faz sería. Acuérdense que la H y la F se fueron cambiando. Antes se decía las fadas en lugar de las hadas o las fabas en lugar de las habas, ¿no? Aquí en Asturias se sigue diciendo las faves, por ejemplo, ¿no? O fabas, se usa la F todavía. Y las otras cosas sobre la haz de la tierra son criadas para el hombre y para que le ayuden a la prosecución del fin para que es criado. Él propone que todo lo que existe colabora con un fin antropocéntrico, ¿no? Un fin, no antropocéntrico, quiero decir, no que finalice todo en uno, sino que con un fin, teocéntrico sería, pero al servicio del hombre, como que todo lo que usted se encuentra por el camino es susceptible de ayudarle a reconocer ese vínculo perdido con lo divino, si lo sabe ver, ¿no? Esa idea es muy tántrica, esta idea de que lo que está aquí está allí, si no está aquí, no está allí, entendiendo al allí como el plano divino, lo metafísico, Dios. O sea, te está diciendo San Ignacio, lo que comes, no sé, el trabajo que tenés, cualquier cosa te puede llevar a Dios si la sabes usar, ¿no? Están para eso, están para ser como pequeños recordatorios y pequeños conductos hacia eso. De donde se sigue que el hombre tanto ha de usar de ellas, o sea, acá pone de ellas todo pegado, porque como le digo, escribe ese estilo, cuanto le ayudan para su fin, y tanto debe quitarse de ellas cuanto para ello le impidan. Te está diciendo, no hay nada bueno, no hay nada malo en sí, todo puede servir. De acá viene esta crítica que se le hace a los jesuitas de que en con tal
no en este caso de alcanzar a la divinidad uno mismo, sino de ayudar a los demás a que la descubran, se sirven de lo que sea. Entonces, por eso es que utilizan, no sé, hoy en día Internet. Mientras que otras órdenes dirían, no, no, Internet es peligroso porque... bla, bla". No, no, ellos no tienen ningún problema. Si un cohete funciona, vamos a usar el cohete, ¿no? Para predicar o para mostrar algo. O sea, los jesuitas en ese sentido no tienen cosas como positivas o negativas. Quizá esto se remite también bueno, Jesús que decía que no hay problema con lo que metas por la boca, o sea, no hay comida que esté, que no sea permitida, que sea prohibida, porque el problema no estaba con lo que comías. Veo que los judíos no pueden comer cerdo, no pueden comer ciertos animales con la pezuña de cierta manera. Él decía, no hay problema con lo que comes, el problema es con lo que sale del corazón. O sea, el problema viene de otro lado, no de lo que ingieras. Entonces, Pedro, por ejemplo, tenía también problemas con querer reunirse con no judíos. A él le molestaba el hecho de sentarse a comer, que para los antiguos comer en conjunto era algo muy sagrado, muy casi como hacer el amor, invitar a comer a alguien. Entonces, para él sentarse en la misma mesa a comer con gentiles, con los que no eran judíos, a él no circuncidados, a él lo superaba. Hasta que tuvo una visión, que bajaba una mesa del cielo, que decía, mata y come, ¿no? Era una mesa con unos animales, mata y come. Como diciendo, y él decía, no puedo comer eso. A la visión le decía, esa es comida prohibida. No, mata y come, Pedro, mata y come. Como si Dios o Jesús le quisieran decir, déjate de hinchar con eso de que esto está bien, aquello está mal. Todo puede servir. Entonces, la visión de San Ignacio es que desde donde estés, como estés, no importa esperar, ay no, pero es que yo trabajo, no sé, en un lugar que está lleno de corrupción, o que la gente es superficial, o estoy bombardeado, no importa, todo te puede servir, ¿no? Entonces dice, el hombre ha de usar de ellas cuanto le ayuda para su fin y debe quitarse de ellas cuanto para ello le impiden. O sea, el criterio es, ¿te ayuda? Sí, úsalo. Entonces, supongamos un caso, le voy a dar un caso cualquiera. Una persona, no sé, fuma y quiere hacer a la vez los ejercicios, pero dice, no, no puedo hacer los ejercicios si yo fumo, porque fumar es algo prohibido, entonces debería dejar de fumar. Y quizás se tira toda la vida intentando dejar de fumar y no hace los ejercicios porque se quedó pegado con el dejar de fumar. Esta visión, Ignacio te diría, seguí fumando y hacé los ejercicios, porque es mejor que los hagas fumando a que no los hagas nunca. Entonces, ahí viene esto de, ha de usar de ellas tanto como le ayudan para su fin y tanto debe quitarse de ellas cuanto se lo impidan. Entonces, si seguir fumando te ayuda a que puedas hacer los ejercicios, hacelos. Ya más adelante verás lo que pasa. Por lo cual es menester hacernos indiferentes a todas las cosas criadas, ¿no? En todo lo que es concedido a la libertad de nuestro libre albedrío y no le está prohibido. O sea, te propone hacerte, o sea, la famosa apatía o ataraxia de los estoicos, que es la imperturbabilidad, la esiquía, la paz del corazón de los esicastas, ¿no? Es decir, te está proponiendo que más allá de que elijas lo que conviene y lo que no conviene, como esto de decir, bueno, sigo fumando porque fumando voy a hacer los ejercicios y no fumando voy a quedar, intentando no fumar, voy a estar tan pegado de eso que finalmente ni los ejercicios voy a hacer. Sin embargo, te dice, aunque lo estés haciendo, lo de fumar, por ejemplo, no te apegues, o sea, que no te importe. Dice, en tal manera, ahora da el ejemplo, que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, ni riqueza que pobreza, ni honor que deshonor, ni vida larga que corta, y por consiguiente en todo lo demás. O sea, te está diciendo, anda generando una actitud donde no tomes partido. Pero uno diría, bueno, no tomo partido porque por el candidato político tal, está bien, lo hago. No tomo partido por, qué sé yo, que gane el equipo, también lo hago. Pero ¿cómo no voy a tomar partido por estar más saludable? No, te está diciendo, si te viene enfermedad, haz lo que tengas que hacer, obviamente.
ahí viene el escrito anterior, la oración anterior, que si no curarte la gripe impide que te pongas a hacer los ejercicios, curate la gripe para que puedas hacer los ejercicios. Pero el fin son los ejercicios. O sea, el fin es, ya lo dijo, el hombre es criado para alabar, para eso, ¿no? Para regresar, para hacer el nibriti. Para eso está criado el hombre. Entonces, todo lo que te sirva a ese fin, úsalo. Pero no porque te importa la cosa. Que no te importe lo que estés haciendo. Lo que importa es ese fin. Entonces, solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce para el fin que somos criados. O sea, no elijas estar saludable o, ay, necesito estar saludable, quiero ser feliz porque quiero encontrar el amor, quiero... No, que todo te dé igual, te dice. Solamente anda haciendo las cosas que te ayudan para este fin, como diciendo que tu vida se conduzca solamente a este fin, que todo sirva para esto, que no te importe nada, si te dan trabajo, si no tienes trabajo, lo que sea, que no te interese una cosa más que la otra, que es la imperturbabilidad, la ataraxia. Entonces no está diciendo que te vaya bien en la vida, que tengas muchos hijos, que ganes mucho dinero. Te está diciendo, no, el único fin de la vida es regresar al ser. Y cualquier cosa que te ayude para ese fin, usala. Y cualquier cosa que te complique, déjala. Pero no te apegues a ninguna. Que no te importe, porque si te importa, vas a terminar usando la que no te ayuda. Por ejemplo, si a mí me importa más tener dinero que no tenerlo, quizá ese ocuparme por ganar el dinero me distrae de estos ejercicios. Estos ejercicios se entiende toda la búsqueda del ser, ¿no? Me distrae. Y si me distrae, entonces no hay que buscar el dinero, o la salud, o la longevidad, o lo que sea. Esto tiene que ser la única cosa que te importe. O sea, ya desde el principio te pone el listón súper arriba. Te está diciendo que eso es y ninguna otra cosa. Todo lo que hagas tiene que tener este fin. Vamos a ver, ya estamos finalizando el programa de hoy, pero vamos a iniciar con el primer punto. Examen particular y cotidiano. Te propone hacer un examen cada día. Contiene en sí 3 tiempos y 2 veces examinarse. Él te va anunciando lo que te va a dar. El primer tiempo es que a la mañana, luego en levantándose pone, debe el hombre proponer de guardarse con diligencia de aquel pecado particular o defecto que se quiere corregir y enmendar. Él presupone que más o menos te conoces un poco, ¿no? Que no sos un relator completo, que algo te has preguntado alguna vez. Entonces uno dice, bueno, no sé, yo tengo tendencia a enfadarme, tengo tendencia a deprimirme, tengo algo. Bueno, esa cosa es la que se supone que vamos a poner en la lupa, vamos a examinar, vamos a poner el microscopio. Por lo tanto, él te propone que cuando te levantes por la mañana, la primera cosa que hagas antes de levantarte, o apenas levantarte, es proponerte ese día guardarte con diligencia, o sea, con intención y con premura de aquel pecado particular o defecto que se quiere corregir o enmendar. Esto suena a represión. No debo enfadarme, ¿no? Voy a tratar hoy de no enfadarme. Entonces uno dice, ¿pero qué? Esto es represión pura, no lo soluciono. No. Él te está diciendo esto. Cuando vos te enfadás, estás expresando algo. El enfado es un síntoma de otra cosa, ¿no? Hay algo que te pasa adentro que hace que te enfades exteriormente, o que le grites a otro, o que te deprimas, o lo que fuera. Lo que te está diciendo es, no hay una sola manera de expresar algo. Hay 45 maneras de expresar una emoción. Podés darle en la cabeza con un jarrón a alguien, podés insultarlo, podés salir a correr y gastar esa misma energía, podés ver una película, 1000 formas, ¿no? Entonces él te dice, abstenete de la habitual, de la que estás haciendo siempre. Si tu actitud es, no sé, salir a correr cada vez que te enfadas, bueno, abstenete de eso, abstenete de expresarla. Normalmente no es salir a correr, sino la negativa, que es la que nos aqueja, ¿no? La de, no sé, insultar a alguien. Abstenete de ese pecado, abstenete. Al abstenerse, a uno le queda la patata caliente en las manos y uno está obligado ahí a verla. Porque cuando uno hace la consecución
de lo que él llama un pecado, es decir, de una actitud quizá dañina para otros. Por ejemplo, llego al trabajo y enseguida me enfado con no sé qué y digo, bla, bla, y todos los días más o menos me pasa lo mismo. Es una descompresión. Y mientras yo siga descomprimiendo cada día, es como una olla que la descomprimo, el peligro desaparece hasta el siguiente día y el peligro desaparece hasta el siguiente día. Entonces nunca lo soluciono. Porque ¿cuándo lo voy a solucionar? Cuando no descomprima y diga, a ver, ahora me las veo con el tema. Porque mientras descomprimo, el tema desaparece y no lo veo. No veo el fundamento, no veo lo que hay detrás del síntoma. El síntoma es que le estoy gritando a mi compañero de trabajo, ¿no es cierto? O lo estoy tratando mal. Pero si yo me abstengo de tratarlo mal, me quedo todavía con la emoción adentro, lo cual es buenísimo porque puede hacer que yo la vea. Y donde la vea, me empiezo a conocer. Entonces, esto es lo primero que nos propone. Vamos hoy a ver hasta aquí nada más y ya vamos a ver en la siguiente ocasión cómo va incluyendo ahora porque esto que dije aquí es el principio del día, nada más que te levantaste de la cama. Luego te estructura todo tu día para que vayas haciendo una especie de observación continua de lo que vas haciendo, pero de una manera muy minuciosa y muy divertida. Son como ejercicios. Veo que ahora está de moda esto del curso de milagros, el libro de los ejercicios. Bueno, estos son ejercicios también, solo que viene de un contexto cristiano del siglo XVI. Le recuerdo antes de terminar mi libro, que no se compara con los ejercicios obviamente, pero bueno, mi libro Sadhana al Camino Interior está en Amazon en papel y en digital. También están los cursos que doy siempre, cursos para los que puede pedirme información a través de pablojorgeveloso@gmail.com, el correo. Y también están las sesiones de reordenamiento vital, que son sesiones también como los cursos individuales y por Skype, donde trabajamos un tema puntual de la vida del consultante. Es algo que le esté pasando y lo quiere plantear y lo charlamos, lo dialogamos, no de parte mía aconsejando, sino haciendo preguntas, de manera que usted mismo pueda ir entendiéndose, viendo, descubriendo lo que le sucede. Vamos a nuestra cortina de despedida, ahí va, y nos encontramos en la siguiente con más Iñaki, nuestro amigo San Ignacio. Esto es La Espada de Damocles y yo soy Pablo Veloso. Buena vida para todos, buena semana y ¡Avanti Damocleanos! La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y ¡Avanti Damocleanos!